¿Qué tal, amigos? Buenas noches, sean bienvenidos. Estamos listos para dar las informaciones de lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto en el orden local, nacional e internacional. Tenemos informaciones de lo que el Ministerio de Salud nos envía con relación a los datos estadísticos de COVID-19. Y es que el coronavirus tiene las siguientes estadísticas a nivel nacional. En cuanto a las pruebas realizadas, se habla que son 152.729. En casos recuperados se dice que hay 3.320, mientras que en casos activos hay 2.064. Los casos confirmados, sumados los recuperados más los activos, ya suman 5.517. Hay 133 personas fallecidas, datos de los cuales no quisiéramos hablar, pero los datos que sí son positivos son los recuperados. Este día salieron 29 personas de los hospitales ya con síntomas negativos. Esa es la información que nos ha enviado en cuanto a las informaciones del Ministerio de Salud. Vamos ya al detalle de las noticias. Y es que las neumonías en El Salvador se han disparado. Según expertos de salud, es debido al polvo del desierto del Sahara. A la vez hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. El 18 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Hasta este 26 de junio, los casos confirmados ya superan los 5.000. De estos, solo 2.093 se mantienen activos, ya que más de 3.000 pacientes han logrado vencer el virus y han retornado a sus hogares. Adiós. Además del COVID-19 que causa severos daños en la salud, El Salvador sufrió esta semana el ingreso de una tormenta de arena proveniente del desierto del Sahara, que causaría algunas molestias en la salud. Y según los expertos, los síntomas pueden ser parecidos al COVID-19. Si ustedes se fijan, ahorita hay bastante contaminación por la tormenta o por los polvos del Sahara, ¿verdad? Esto indiscutiblemente causa sintomatología respiratoria que puede de cierta manera ser confundida con el COVID. Para evitar confusiones y temor en la población salvadoreña, el director del Hospital San Rafael, Yerles Ramírez, hace una serie de recomendaciones. Entonces hay que tener la máxima precaución, hay que protegernos, la utilización de mascarillas y siempre es importante también el distanciamiento social y el lavado de manos. De acuerdo a expertos, los síntomas de salud causados por la tormenta de arena son parecidos a la gripe, influenza e incluso el dengue, que en muchos casos todos estos anteriores tienden a confundirse con el COVID-19. Es por ello que se hace el llamado a los ciudadanos a practicar las normas de higiene, como también el distanciamiento social. Para CDN, Isaac Ramos. Más pacientes que lograron vencer el COVID-19 fueron dados de alta del Hospital San Rafael de Santa Tecla, La Libertad. Hospital San Rafael da de alta a más pacientes que lograron vencer el COVID-19, quienes ingresaron con síntomas graves de coronavirus y que gracias al tratamiento médico lograron recuperarse. Este día le damos el alta a 8 pacientes que han estado ingresados en hospitalización del Hospital Nacional San Rafael. Tenemos 5 hombres y 3 mujeres, son 8 pacientes en total los que han superado afortunadamente el COVID-2019. Las edades de los recuperados oscilan entre los 23 a 77 años. De esta manera, el Hospital San Rafael ya supera los 230 pacientes que han vencido el virus gracias a su personal. Oscilan desde los 23 años hasta los 77 años. Con esto sumamos aproximadamente 235 pacientes que ya han sido recuperados. Yerles Ramírez, director de este centro hospitalario, habló sobre los requisitos que deben cumplir aquellos pacientes que deseen ser donantes de plasma para ayudar a que otras personas logren vencer el COVID-19. 2 semanas después de la negativización de la segunda prueba ya son candidatos a donantes. Deben de ser pacientes desde los 18 años hasta los 60 años con una hemoglobina no inferior a 16 gramos por decilitro. Las personas que han logrado recuperarse del mortal virus superan ya el 59.5%, con más de 3.000 pacientes recuperados. Para CDN, Isaac Ramos. Tenemos más información y es que personal médico y enfermeras de Morazán realizaron hoy actividades para concientizar a la población sobre la necesidad de protegerse ante el COVID-19. Enfermeras y personal médico del Hospital de San Francisco Gotera llevaron a cabo este viernes varias acciones
para concientizar a la población del departamento de Morazán de no bajar la guardia en la prevención del COVID-19, así como también para no ser discriminados por su trabajo profesional. Hizo la actividad de promoción de la salud para prevención para la población en general, a la no discriminación al personal de salud. Fue una actividad donde salieron enfermeras, médicos, trabajadores sociales. Pues lo más ideal es de que se queden en casa. El virus está latente, todavía no se ha disuelto el virus. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la enfermedad. Un grupo de profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y trabajadores sociales, dejaron por unos minutos su trabajo y se manifestaron a las afueras de este nosocomio a fin de difundir un mensaje persuasivo y de conciencia sobre su heroica labor de atender a los afectados por esta pandemia. Pero por lo menos ahorita lo más recomendable es que se queden en casa, que usen alcohol gel, que se pongan mascarilla, que si no tienen nada que salir al pueblo, pues que se queden en casita. Y fue una participación bien grande del personal y fue muy exitosa. Prácticamente hasta ahorita, pues como se están guardando las medidas, el personal se cambia la ropa para salir. Entramos con una ropa, entramos con una mascarilla y cuando salimos con otra. Morazán afortunadamente es uno de los departamentos con menos contagios y muertes por el coronavirus hasta este momento. De acuerdo a los datos gubernamentales, se registran al menos 16 casos, siendo San Francisco Gotera el municipio donde más de estos se han presentado. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Gracias al colega Armando Reyes. Tenemos más información y es que la pandemia del coronavirus podría aplastar a América Latina y el Caribe en los próximos meses, según una reciente proyección. Mientras tanto, el resto del mundo asiste a un crecimiento de los casos, según en lugares donde el virus parecía haber desaparecido. Más de 400.000 personas morirán de coronavirus en América Latina y el Caribe para el mes de octubre debido al brote de coronavirus. Esta es una nefasta proyección que publicó el Instituto de Evaluación y Medición Sanitaria de la Universidad de Washington, revelando que Brasil podría tener más de 150.000 fallecidos. Es una proyección según la cual también países como México, Colombia, Chile y Perú tendrían un número de muertos superior a 10.000. Las naciones sudamericanas enfrentan crecientes infecciones debido a la estacionalidad de COVID-19, un factor importante que contribuye a la transmisión del virus. Si América Latina, con 2 millones de casos, preocupa por ser el nuevo corazón del brote, el resto del mundo no se la pasa mejor. Con casi 10 millones de contagiados a nivel global, Europa ha visto a 30 países tener un resurgimiento de los casos, mientras India se acerca a 500.000 de casos confirmados después de su mayor aumento en 24 horas el viernes. China, donde no se señalaban casos desde hace meses, volvió a tener infectados en Pekín y Shanghái. La actual situación de control y prevención en la capital aún es compleja. En medio de ello, la OMS afirmó que espera entregar casi 2.000 millones de vacunas para el final del 2021. Sin embargo, la misma organización dijo que una segunda ola de coronavirus podría causar millones de muertos con la llegada del otoño e invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en las últimas 24 horas, casi 9.000 personas resultaron infectadas por COVID-19 en Florida. Las autoridades de esa ciudad multarán a las personas que no lleven mascarilla en la vía pública. Ahora en Miami el uso de la mascarilla es obligatorio, de lo contrario serán impuestas multas a las personas que incluso en plena vía pública no lleven esta protección para prevenir el COVID-19. La primera vez va a ser una advertencia, después va a ser una multa de $50, la segunda va a ser una multa de 150 y la tercera infracción una multa de 500 y la cuarta vez puede
resultar en arresto. Así que queremos evitar eso. Por favor, utilicen las máscaras no solo para su propia salud, pero para la salud de sus vecinos y miembros de nuestra comunidad. Francis Suárez, alcalde de Miami, dijo que esta medida se adopta vía ordenanza municipal por la gravedad del incremento de las cifras de contagio. Además, se ha establecido un plan de distribución gratuita de máscaras. Hoy vamos a entregar miles de máscaras, pero tenemos un plan para distribuir más de 200,000 máscaras en las áreas en cuales hay una alta incidencia de código de zip code. Conversamos con residentes de la ciudad de Miami, quienes están de acuerdo con la imposición de multas, pues consideran que las personas no están colaborando con el uso de la mascarilla en plena vía pública. Es obligatorio, es que la gente no quiere hacer caso y tienen que ponerle multa, lo que sea, para que hagan caso, porque si no vamos a seguir con el mismo problema todos los días. Y había disminuido y ahora ha subido. Es horrible lo que se está viendo. En Florida se han registrado más de 114,000 personas infectadas. Alrededor de 3,300 pacientes han perdido la vida por COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos con una entrevista que tenemos con el licenciado Carlos Elías, con quien vamos a estar hablando temas muy específicos sobre los últimos acontecimientos en el orden político, tanto del Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. Vamos a volver con eso y más después de la pausa. Bien, como decíamos, ya está con nosotros el licenciado Carlos Elías. Buenas noches, Carlos, bienvenido a través de CDN. Es la oportunidad que teníamos de poder hablar contigo. Bueno, temprano estábamos diciendo más o menos cómo estaba la situación en nuestro país. Bienvenido a través de CDN. Gracias Wilmer, y encantado de estar acá en CDN contigo. Y bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta que quieras hacer sobre lo que está pasando en El Salvador y pues especialmente con esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados por la cantidad de contagios y la cantidad de personas que han fallecido a causa de la misma. Claro. Carlos, tú que conoces tanto de los temas políticos, pero ligados al área jurídica principalmente, sabemos de que tú como abogado conoces todos los procesos que se han estado dando, las aprobaciones de parte de la Asamblea Legislativa, algunos decretos que se han dictado por parte del Ejecutivo, pero ha habido un estire y encoge por parte de las autoridades. ¿Qué podríamos decir para entrar en materia sobre estos temas que la población, bueno, a veces dice, bueno, lo ha aprobado la Asamblea Legislativa, pero llega a las manos del Ejecutivo, el presidente lo veta y eso vuelve a las manos de la Asamblea y esto lo reaprueban? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, a la superación de los últimos vetos, pero principalmente lo que estamos viviendo? Es una ley la que nos hace falta en esta pandemia, es que no se ponen de acuerdo los políticos. ¿Qué podemos tomarlo? Bueno, quizás tenemos que analizar un poco lo que ha sucedido desde que comenzó esto a nivel mundial y cómo El Salvador, a través del presidente y las primeras medidas que se tomaron acertadamente, atinadamente, porque en todo el mundo fue ejemplo de cómo se comenzó de bien con respecto a las medidas que se tomaron, cerrar el aeropuerto inicialmente para las personas que venían de los países donde estaba el brote más grande, hasta que se cerró por completo y tuvimos
aquella cadena nacional, me parece que fue el 14 de marzo, donde después de que tuvimos nuestro primer contagio, el presidente ordenó pues que las personas mayores de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, todas las personas que padecían de cáncer y situaciones así, dejaran de ir a las empresas. Se ordenó a las empresas de que se tenían que pagar los salarios, no había que hacer despidos, suspensión de contratos, etcétera, porque había que enfrentar durante 15 días esta pandemia. ¿Cómo? Bueno, que todo el mundo fuera responsable de mantenerse en sus domicilios, en sus casas, durante 15 días, que es el periodo de cuarentena que se fijó inicialmente y que después se fue prorrogando a raíz de que primero estaba lo de contención. Ustedes recuerdan la gente que venía del extranjero, que a veces no sabía que El Salvador ya tenía centros de contención y no los podía dejar entrar porque podían venir contagiados. Se cerraron las fronteras con Guatemala, Honduras, vía aérea, vía marítima, etcétera, y vía terrestre, y todo esto pues con el objeto de contener los contagios. A la par de todo esto, se dieron una serie de decretos legislativos. A petición del presidente se dio una ley de emergencia, donde parte de esta ley de emergencia, ustedes recuerdan la libertad de circulación que establece la Constitución de la República, que usted es libre de circular por todo el país sin restricción alguna, excepto que un juez por alguna causa determinada, o cuando usted es foco de contagio de alguna enfermedad, en caso del Código de Salud, cuando hay alguna epidemia, pandemia, o usted padece alguna enfermedad infectocontagiosa, tiene que llenar ciertas reglas o cumplir ciertas reglas de conducta con respecto a eso, con el objeto, como lo sabemos nosotros, es salvaguardar la salud de toda la población. Y como dije, se dio una serie de decretos. El presidente, recuerdan ustedes que nunca habíamos visto nosotros eso, que un presidente dijera que iba a necesitar $2.000 millones de dólares, para la contención de la pandemia. Necesitaba mucho dinero y después pidió $1.000 millones de dólares más, de los cuales los partidos políticos, y aquí entraron ya ellos en el juego de decirle, bueno, señor presidente, le vamos a apoyar con esto, pero el 20% de este dinero va a ir a parar a las alcaldías, $600 millones de dólares. Y el presidente aceptó, todo el mundo aceptó. Sin embargo, hay algo que causó problemas, la cuestión de la transparencia, Wilmer. Transparencia en el manejo de fondos públicos. Ha sido un mal endémico en El Salvador. Todos los gobiernos han tenido problemas de corrupción. Desde que empezó a darse publicidad a los casos de corrupción en los tiempos del ingeniero Duarte, recordás, en los años 80, cuando el primer gobierno demócrata cristiano, después del golpe de Estado del 79, de las dictaduras militares, tuvimos el primer gobierno electo así. No habíamos tenido tanta publicidad de la corrupción. Y también se le puso un freno para que el gobierno tuviese que dar informes para transparencia sobre el manejo de los fondos, Wilmer. Dentro de todo esto, lo que más ha llamado la atención a la población ha sido el estira y encoge. Cuando un decreto ejecutivo se aprueba, luego llega no es como bien visto por parte de la clase política, pero la población apoya lo que el Ejecutivo estaba diciendo y comienza nuevamente a darse el estira y encoge o las negociaciones, como tú lo dices. ¿Podemos decir de que hasta este momento la situación sigue igual? Bueno, la situación de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo sí, pero hay que hacer un poquito de análisis en cuanto a que El Salvador, en su constitución, El Salvador, como todo estado moderno y un estado republicano, nosotros tenemos 3 poderes. Aquí se le llama órganos, porque no se le llamó poder, porque para quitarle un poco eso del hecho de que se puede imponer un órgano sobre otro, no se le puso, sino que mire, se mira el Estado como una unidad, y dentro de esta unidad, como un ser humano, que tenemos órganos que nos sirven para funcionar. Usted no puede funcionar, puede tener muy buen corazón, pero no tiene estómago. Puede ser que tenga muy buen estómago,
pero no tiene el hígado que le va a ayudar a purificar su sangre. Entonces, se toma el Estado como eso. Y entonces se separaron funciones definidas en la Constitución. El legislativo, que así se llama, legislar es hacer leyes, que es el que iba a hacer las leyes donde se desarrollan todos los derechos que consagra la Constitución. Ahí está el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que usted puede tener propiedades inscritas en un registro, y el derecho a la salud, que está ahí también. Y dentro de este derecho a la salud hay otros derechos que se tienen a un trabajo, a una vivienda digna, a devengar un salario, el derecho a la protección de la familia. Tenemos derechos nosotros a contraer obligaciones, a que el Estado tenga registros para que usted pueda hacer valer sus derechos en lo que se llama los tribunales. Y aquí pasamos al otro órgano, que es el órgano judicial, que viene de justicia, donde están los jueces, y donde usted va a ir a reclamar los derechos que están allá en la Constitución, que no le han sido respetados. Estamos hablando de derechos privados, como una deuda, como que le quitaron una casa y usted la va a reclamar. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir a un tribunal. Este tribunal depende de lo que es el órgano judicial, son los jueces, es la justicia. Y entre estos está lo que se llama órgano ejecutivo, que es el que se encarga de que aquellas leyes que hizo la Asamblea Legislativa, respetando las funciones que le delimita la Constitución misma, las va a ejecutar o cumplir el presidente de la República. Entonces, la misma Constitución dice que los tres órganos tienen lo que se llama iniciativa de ley. ¿Qué quiere decir? Ellos pueden solicitarle a la Asamblea Legislativa que haga una ley sobre un tema determinado, siempre y cuando este tema tenga que ver con el órgano que está haciendo. Si se va a necesitar un tribunal más de familia, por ejemplo, entonces lo que se hace es que el órgano judicial le solicita a la Asamblea que modifique la ley orgánica judicial y que diga se va a crear más juzgados de familia, más juzgados de lo penal, se van a crear esto, pero es la Corte la que tiene esa iniciativa de pedirle a la Asamblea eso. Del mismo lado el presidente, si necesita el presidente de la República, por medio de su ministro de Salud, modificar lo que es el Código de Salud o alguna ley que tenga que ver con cuestiones de salud pública, le va a pedir a la Asamblea, señores diputados, yo necesito que ustedes hagan esta ley. Y del lado del Ejecutivo del presidente, también sobre cosas específicas que tiene la misma Constitución, que tienen que ver con el funcionamiento del órgano ejecutivo, economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, etcétera. Pueden dar decretos en economía, por ejemplo, decir que van a haber más aduanas, más restricciones, se van a negociar impuestos con Guatemala, con Honduras, cuánto vamos a pagar de importación, quién se va a encargar de cobrar los impuestos y dónde va a parar todo el dinero, Ministerio de Hacienda. Cada uno de estos ministerios dependen orgánicamente del órgano ejecutivo, es decir, ellos son las personas que escoge el presidente de la República para que ejecuten cada una de las leyes que tengan que ver con lo que el país necesita para funcionar. Pero como el tema que ha resaltado es ¿por qué este estira y encoge? Bueno, el presidente dice que la Asamblea le está quitando atribuciones como presidente de manejar lo que es la salud pública. ¿Por qué? Porque le hace un decreto de emergencia, por ejemplo, en el caso de la tormenta Amanda, que hace un decreto en base a lo que dice la Ley de Protección Civil, y entonces él lo puede decretar, dice la misma ley, pero tiene que informar a la Asamblea Legislativa para que ésta ratifique lo que él ha hecho. El presidente dijo, ¿cómo es posible que en otros presidentes, que en caso de Funes, que estuvo, y otros, daban este decreto y no necesitaron ir hasta la Asamblea? Entonces no significa eso que porque no se hizo antes, no se tenga que hacer ahora, porque está en la ley. Entonces acudieron ellos mediante una ley a regular lo que es el desmontaje de la cuarentena. Es decir, quién iba a empezar a trabajar a partir, recuerdan ustedes, del 16 de junio,
y las medidas que se debía tomar por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Educación, por parte de las empresas, todo cerca de un 95%. La ley es base de lo que el mismo presidente solicitó por medio de sus asesores. Ustedes recuerdan los 6 días que pasaron reunidos en la asamblea, el ministro de Salud, los hermanos Castro, que son los asesores legales del presidente, y otros funcionarios del mismo gobierno, haciendo esa ley. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde se toparon? En que el presidente quería 15 días a partir de la vigencia de la ley. Y ya se habían tomado 6 días en discutirla. Y siempre estábamos en cuarentena, pero él quería 15 días más. Entonces los diputados le dijeron, ok, mire, 10 días para los empleados privados y 15 días para los empleados públicos. Y el presidente no aceptó, se retiraron de la mesa, la asamblea hizo la ley, el presidente la vetó, y hay que esto de veto significa que el presidente no está de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Porque viola atribuciones que le da la Constitución, porque considera que es inconstitucional, porque no le conviene al país, etcétera. Entonces el presidente tiene que explicar por qué vetó la ley, por qué dijo esta ley viola la Constitución, viola la seguridad jurídica, viola el derecho de las personas de acceso a la salud, etcétera. Entonces, cuando él hace un veto, tiene que mandárselo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Y esta es la última palabra. Y van a ver la posición del legislativo cuando hizo la ley, la posición del ejecutivo cuando la vetó, de si tiene la iniciativa de ley, si la ley misma no está violando derechos constitucionales, y da una resolución o una sentencia donde dice si tiene o quién tiene la razón de lo que. Recién conocimos ayer que una ley que había sido vetada, que se le reconocían derechos a seguros al personal médico, a los médicos del país, que había sido vetada por el presidente, fue superado el veto ayer con los votos de la asamblea. ¿Cuándo se supera un veto? Bueno, cuando el presidente ha dicho que la veta, y se requiere de 56 votos en la asamblea, no solo 43, que es la mitad más uno, sino que 2/3 partes de votos en favor o en contra de alguna ley. Pero Así si lo está tomamos, Carlos, pero si tomamos ese punto de referencia que tú dices, los 3 órganos del Estado deben de estar quizá unidos para poder sacar un acuerdo, y esto no se ha dado, sí. Incluso señalamientos directos de alguno de ellos hacia el otro, sí. Entonces cuando la población empieza a visualizar todo eso, dice, bueno, en realidad ¿tendrá razón el presidente de la República al señalar a los 2 otros órganos del Estado que no lo están dejando gobernar? ¿Tendrá la razón la Asamblea Legislativa al superar el veto? Porque en realidad lo que estaba buscando era que mucha de la población ya anda afuera, ya está en las calles, cierto, anda haciendo sus propios quehaceres, anda obteniendo los ingresos para poder sobrevivir. Y por parte del el área que legisla a toda la población o que echa a andar las leyes, que es principalmente el órgano, estamos hablando de todos los jueces, de este órgano especialmente. Bueno, el órgano judicial. Sí, el órgano judicial. Estamos hablando de este órgano que tampoco puede echar a andar su trabajo porque en algún momento los mismos sindicatos han dicho no llena los requisitos para poder llegar a trabajar. Tú te has tocado o has llegado y te has topado con ese tipo de problema. Entonces, cuando empieza a verse por todos los lados que los 3 poderes del Estado no están de acuerdo en una sola ley que debería de ser primordialmente el ser humano, ¿qué esperamos entonces en estos 15 días que ha hecho referencia el Ejecutivo y el veto que fue superado ayer? Bueno, un verdadero caos has descrito. Es un caos porque hay gente que está de acuerdo con lo que dice el presidente. El presidente acusa que la ANEP se ha metido, ha pagado a los diputados y les dice ustedes y sus financistas. Esa es una ofensa. Si yo fuera diputado, por ejemplo, a mí me ofendiera mucho que el presidente de la República me dijera que me están pagando, aparte de mi salario, por hacer una ley en contra de lo que quiere el Ejecutivo en favor de la gente, porque pone a la gente contra mí. Del otro lado, los diputados le dicen, mire, ahí está Coque Aguilar, ahí está el otro señor que trabaja en Hacienda, que es de aquí de San Miguel, por cierto, el contador,
que están haciendo negocios con el Estado y está prohibido, están obteniendo lucro. Entonces su gobierno no está siendo ético. Usted, presidente, sabe que su ministro de Salud estuvo firmando la compra de mascarillas con sobreprecio, cuando ellos habían estado comprando y sabían los precios. Entonces, hay una serie de acusaciones mutuas, donde el presidente les dice 1000 veces malditos y lo otro, perdón que repita eso, pero cuando vemos nosotros que los que tienen que llevarse la mano en una pandemia que está afectando a todo el mundo, porque nos podemos morir, todos podemos morir con esta pandemia y con otras más que pueden venir. Y si no damos nosotros visos de tener cabeza fría, de ser prudentes, y aquí voy a tocar algo que a nosotros nos enseñaron en Derecho. Cuando nosotros empezamos a estudiar Derecho, empezamos las organizaciones humanas desde la comunidad primitiva. Ustedes recuerdan quiénes eran los que mandaban o gobernaban en una tribu. Había un consejo de ancianos. Los ancianos eran los jueces, los ancianos hacían las reglas. Los ancianos, ¿por qué? Por la experiencia, por la prudencia, porque la gente más madura es la que no se deja deslumbrar por el dinero, por el poder, no se emborracha de poder. Por lo menos eso es lo que se espera. ¿Qué pasa? Tenemos 84 diputados. El presidente dice que el 2021 tienen que entrar solo diputados que no le coarten su trabajo. Significa solo diputados del partido que él ha fundado. Pero eso, amigos que están viéndonos aquí a través de las redes, a través de sus aparatos, un solo órgano de Estado no puede tener el poder, porque eso se llama dictadura, se llama poder absoluto. Le puede poner usted los nombres que quiera, pero el Estado necesita equilibrio de poder, necesita un presidente equilibrado, mentalmente preparado para una presión de esta, necesita un presidente ético, así como meter presos si toman el dinero del pueblo, porque son nuestros impuestos los que están ahí, de los préstamos, de lo que sea, lo vamos a pagar nosotros. Y entonces, ¿qué pasa cuando el legislativo y el ejecutivo están agarrados del pelo y viene el órgano judicial y dice, este tiene la razón, y el presidente de la República dice que esa sala de lo constitucional está vendida también, que no la respeta, que no va a cumplir las sentencias de la sala? Ese es un caos, genera mucha duda, genera mucho temor en la población cuando nuestros gobernantes actúan más por emoción y no por inteligencia. Lo que diga, yo no soy presidente, lo quiero aclarar. Estoy en contra de que las cosas no se hagan como esperamos los salvadoreños. Y decías muy bien tú eso. ¿Por qué salimos a trabajar nosotros? Tenemos que pagar la energía eléctrica, tenemos que pagar los empleados, tenemos que pagar el seguro social, tenemos que pagar los teléfonos, el agua, la comida, esas bolsas de comida. Yo no sé los que han recibido de las bolsas de comida cuánto les va a durar. Y si dicen es una por familia, hay familias de 10 y familias de 2, personas que viven solas y que están en una casa y le dieron una bolsa, le va a durar un mes, 2 meses, pero las otras no. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se busca un punto de equilibrio entre una cosa y otra? ¿Cómo? Así como estamos aquí nosotros, hablando, entendiéndonos. Yo espero como salvadoreño, como migueleño, como abogado, como ser humano, que nuestros gobernantes se sienten en una mesa delante de la televisión y todos tomados de la mano, aunque sea en sentido figurado, digan, señores, ¿qué es lo que nos conviene en salud? Dejemos de gastar dinero en arreglar parques. Las alcaldías que dejen de gastar esos dineros en andar haciendo publicidad y propaganda. El Salvador está pobre sin dinero. Necesitamos pagar los salarios de los empleados públicos. No vamos a seguir prestando dinero para pagar salarios. Correcto. Perdón que me extienda, Wilmer, en otras cosas.
Claro, cuando tú haces en sentido figurado ese tipo de situaciones, es que la población en realidad necesitaría tener un vidrio transparente para poder ver que los tres poderes del Estado están ahí sentados y que lo que están tratando es lo que ellos quieren saber y que se solucione de una vez. Sería el problema de salud, por ejemplo, a través del Ejecutivo, que lo pueda coordinar perfectamente. Que haya una ley a través de la Asamblea Legislativa y que ésta sea regida para que todos le echemos a andar y que todos con el hombro empecemos a empujar, y que a través del órgano donde están las leyes formadas o mejor dicho echadas a andar, cumpliéndose tal como debe ser con un juez. La Corte Suprema de Justicia debe de estar sentada ahí también para poder ser árbitro y poder decir en realidad aquí es donde tenía la población la razón, y eso debe de ser. Exactamente, tal como el presidente Wilmer, recordad, después de que la Corte declaró inconstitucionales todos los decretos, el presidente denunció a la Sala de lo Constitucional y dijo: estuvimos sentados, y tengo el video donde estaba el embajador de Estados Unidos, estaban diputados del partido Arena, estaba el mismo presidente y la Corte Suprema, en este caso la Sala de lo Constitucional, reunidos porque iban a enfrentar la pandemia. Entre todos iba a haber un acuerdo, y hubo un acuerdo. Pero ¿qué pasó cuando se hicieron estas leyes? El presidente vetó que tuviera, por lo menos lo que se percibe, que no se le diera el tiempo que él quería hacer, que se cuestionara la transparencia en el manejo de los fondos. Cuando se hizo la ley para financiar esto por los 2.000 millones, se nombró a una comisión o un comité, recuerdan ustedes, donde estaba la UCA, la NEP y otras instituciones, la ESEN, que iban a hacer, este comité era como un comité de honor, como que nosotros estemos enfrente en la asamblea escuchando las discusiones y que dijeran: mire, necesitamos 1 millón de mascarillas, y que yo pudiera decir: señores, busquemos las 3 empresas más grandes que se dediquen a traer insumos médicos en El Salvador y que nos den mejor precio. Esa es transparencia. Y que nos den una oferta y que abramos las ofertas y que todo el mundo diga: esta empresa las ofrecen tanto, este en tanto y este no otro. Eso es lo que esperamos, transparencia, pero que estemos todos unidos, que esté el presidente, su ministro, etcétera. Eso no lo hemos visto. Hay problemas para los gastos. Imagínense ustedes que el presidente tiene sus ministros. Bueno, yo me sorprendí cuando vi la tarjeta de circulación del carro en la parte de atrás, quien firma el director general de tránsito ad honorem. ¿Cómo es posible que alguien haciendo un trabajo tan importante como ese va a estar sin cobrar? Eso quiere decir ad honorem, sin cobrar, solo por el honor de tener eso. Y esto ha molestado a mucha gente, porque dicen: mire, ¿cómo es posible que el ministro sea ad honorem y pasa 24 horas en el hospital o en reuniones? Nadie cree que eso es cierto. Cuando uno de los otros asesores legales dijo: yo estoy ad honorem aquí, bueno, y le dicen: ¿y su salario? No, es que a mí me pagan en otra plaza. Es como que usted me pague a mí para que yo le haga un trabajo en Santana y lo esté haciendo en la Unión. Entonces, ese tipo de situaciones, mire, hay que aclararlas. El pueblo necesita claridad en el manejo de los fondos, tanto de la asamblea. ¿Cuánto nos cuesta la asamblea al año? $60 millones. Eso nos cuestan los 84 diputados que hagan las leyes, en asesores, en locales, en comidas, etcétera. Eso nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta el órgano ejecutivo? Para eso presentan un presupuesto. El órgano judicial tiene un presupuesto. El órgano judicial de los que mejor paga en el país. Les pagan bonos en junio y en diciembre. Les daban útiles escolares, no sé si este año se los han dado. Trabajan de lunes a viernes la mayoría. Entonces, pero la gente tiene que saber y conocer cómo es posible que un empleado gane un ordenanza, en la asamblea gana más de $1,000, y una ordenanza de un ministerio como el Ministerio de Salud gana 450, 500. Cuestiones así, Wilmer, que no me quiero extender, pero que, como dices, El Salvador necesita una así, ya, urgente, mañana, sentarse los 3 órganos del Estado, pedirle perdón a la población por no haber hecho su trabajo con diligencia y poniendo ante sus intereses
y sus caprichos que las necesidades de nosotros, los ciudadanos, que las necesidades en salud, en educación, en empleo. ¿Cómo es posible que haya gente que tiene dinero y que se enoja porque el paletero salió a trabajar y se contagió? ¿Cómo va a ser paletero si no vende las paletas de a diario para su comida? Una bolsa de comida no le va a servir o no se la dan. Aquí hay colonias, me estaban diciendo, aquí nomás en la Milagro de la Paz, que han andado repartiendo y gente que no le dieron y está reclamando. Hoy llegó una señora a mi oficina del Tecomatal, también hubieron problemas para la entrega de alimentos. El presidente dijo, van a ir casa por casa y la gente espera literal que lleguen a su casa, pero hay gente que se van a donde están repartiendo, llegan 4 de una sola casa y se llevan 4 bolsas, el otro se lleva solo una. Es porque los salvadoreños, la mayoría, somos así. Claro. Somos bastante aprovechados de la situación. Y eso es lo que ocurre en nuestro país. Queremos agradecerte, Carlos, por el tiempo que nos has regalado a través de este espacio. Esperamos una próxima oportunidad para seguir ampliando temas de esto y en el orden jurídico. Excelente. Gracias. Yo espero, como te digo, que sigas con CDN. Te felicito por el programa, siempre a la orden. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Era el licenciado Carlos Elías hablando con nosotros sobre temas de actualidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien.
La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información y nos ha llegado una noticia de última hora en un comunicado. Esperamos que Cruz Roja Salvadoreña, a través de este comunicado, nos haga la confirmación. Ya tenemos aquí en nuestro poder el boletín que ha enviado Cruz Roja Salvadoreña, y es que dice lo siguiente: Cruz Roja Salvadoreña, a través de un comunicado oficial, ha hecho del conocimiento a la población de casos positivos presentes en sus miembros de COVID-19. Que ha afectado en la normal operatividad de la institución humanitaria, situación que se ha venido complicando en los últimos días. Y dice que son 10 casos registrados al interior de la institución. Por lo tanto, dice más abajo que el 27 de junio al 6 de julio se implementarán las siguientes medidas. 1. Cierre temporal de la clínica de emergencias, por lo que todos los servicios de salud se brindarán o que brindan quedarán suspendidos en el periodo detallado. El centro de operaciones de emergencia tendrá personal limitado en los centros de labor de las atenciones exclusivas de casos de mayor emergencia. Se disminuirá también el seguimiento, los que dan respuesta a la pandemia. Y finalmente el punto 4 dice: el área administrativa funcionará con personal restringido, desarrollando algunas funciones desde su casa. Eso es lo que ha dicho, y está firmado también por parte del Ministerio de Salud, que realizará las pruebas para detectar virus para todo el personal y voluntarios de la institución. Continuamos con más noticias, y es que nuestro corresponsal en San Francisco, California, nos presenta a continuación un panorama de la nueva normalidad en esa ciudad. Con rumores de que habrá un segundo cheque de estímulo económico por parte del gobierno de Estados Unidos, parece que tendremos que esperar algunos días. Con todas estas noticias que son buenas para el bolsillo de los estadounidenses, estos todavía siguen gastando con cautela. Con millones de personas que han perdido sus empleos, los centros comerciales se ven totalmente vacíos. En Serramonte, por ejemplo, un lugar muy popular aquí en el área de San Francisco, no muestra mucha actividad. Incluso algunos negocios están cerrando sus puertas. Recordemos que este paquete de ayuda económica no llegaría a manos de unos 12 millones de indocumentados que viven aquí en Estados Unidos. Por otra parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho esta mañana que están monitoreando unos 15 condados que dan muestra de incrementar los números de contagios del COVID-19. Localmente, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, ha dicho que se va a detener la reapertura de algunos negocios que estaba programada para el próximo lunes. Para CDN, Canal de Noticias, les informa Joaquín Cisneros. Gracias, Joaquín, por esa información. Y en El Salvador, el transporte público ya se prepara para iniciar labores en la etapa número 2 de la recuperación económica. El transporte público se prepara para reincorporarse a las actividades sociales el próximo 7 de julio, en la segunda fase de la reapertura de la economía. En la Terminal de Oriente, en San Miguel, se afinan detalles para prevenir contagios de COVID entre el personal y los usuarios. En ese caso, pues nosotros estamos listos con el alcohol gel, con el aseo en los autobuses y preparados también con para lavarse las manos antes de ingresar a los autobuses. Entonces, en ese caso, pues esa es la protección que nosotros ahorita tenemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este momento estamos como el niño tierno que empieza a querer gatear, porque tenemos 2-3 meses de estar sin ninguna utilidad, sin ninguna ganancia. Entonces nosotros estamos prácticamente quebrados. No podemos disponer de otras cosas porque no tenemos dinero como poderlo hacer. Los usuarios deberán cumplir todas las medidas, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio. También aplica para otras áreas de la terminal, como cafeterías. Tienen que llevar mascarilla todo. El que no lleve mascarilla pues no se va a dejar entrar, porque no va protegido y va a infectar a la demás gente que va ahí. Entonces ese cuidado tenemos que tenerlo nosotros. En este momento pues es lo único que nosotros vamos
con lo que vamos a empezar, por lo menos a los buses que van hacia San Salvador, es un recorrido más grande de aquí de San Miguel a San Salvador, que nos den siquiera el 75% de los pasajeros. ¿Por qué razón? Porque es un viaje más largo donde tenemos nosotros más gastos y todos tenemos inversiones y todos tenemos compromisos en la banca. Y los compromisos en la banca nadie nos quita, tenemos que pagar. Los transportistas son conscientes de que la economía de la población ha sido duramente golpeada. Aumentar el pasaje no está contemplado. Lo que sí es que esperan que el gobierno aumente el subsidio al combustible. A decir verdad, pues no es el momento para poder estar pidiendo aumento a la tarifa. ¿Por qué razón? Porque la gente está golpeada, está sin dinero y no puede asumir el costo. Sería un golpe más que le daríamos nosotros como transportistas a nuestros usuarios a aumentarles tarifas. Lo que sí podríamos, nosotros pedir es que nos aumenten la compensación para poder nosotros salir adelante con nuestro negocio y no dañar al usuario. La compensación que la aumenten es cuando que nos den los $800 y los $400 a los microbuses y $800 a los buses. Las unidades de transporte están catalogadas como de alto riesgo de contagio de COVID-19, por lo que los pasajeros deberán tener sumo cuidado y ser responsables a la hora de utilizar el servicio llegado el día. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya. Continuamos con más información. El gobierno de El Salvador presentó un nuevo proyecto de ley que busca beneficiar a los empleados de salud. Los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes, y de Salud, Francisco Alaví, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma presupuestaria para garantizar un seguro de vida y pensión vitalicia al personal sanitario que se encuentra luchando contra la pandemia de COVID-19. Esta tarde hemos venido a iniciativa del presidente de la República, el ministro de Salud y mi persona, a presentar una iniciativa de ley que comprende un refuerzo presupuestario para el seguro de vida del 100% de los empleados del Ministerio de Salud y los empleados de Fosalud. El titular del Ministerio de Hacienda habló sobre cómo surgirían los fondos y cuánto sería el dinero destinado para hacer efectivo el seguro médico para el personal de salud. Este refuerzo presupuestario es de $3 millones, que es una transferencia del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud para poder dar este refuerzo y que la población empleada de las dos instituciones, tanto el Ministerio de Salud como Fosalud, puedan tener, digamos, en el marco de esta pandemia, un seguro que les dé protección de vida a sus familiares. El ministro Alaví destacó que esta propuesta está enfocada en apoyar y dar una seguridad a todos los miembros del personal de salud que se encuentran salvando vidas en primera línea. Necesitan tener esa seguridad, ¿verdad? Y en ese caso, hoy por hoy con este refuerzo se va a lograr dar el seguro de vida a todo el personal de salud de parte del Ministerio de Salud y Fosalud, con lo cual se le está dando esa seguridad y esa tranquilidad para que se pueda desarrollar el trabajo y sobre todo para que de alguna manera pues se esté apoyando con el resto de beneficios que por parte del presidente de la República se han dado al personal de primera línea. Para CDN, Isaac Ramos. Cada día va disminuyendo la afluencia de personas que asisten a renovar el documento de tránsito en Sertrasen San Miguel. Sertrasen continúa abarrotada principalmente en horas de la mañana. Centenares de personas se encuentran haciendo fila para poder realizar sus trámites de refrendas de tarjeta, cambio de licencia o traspasos. Los usuarios de este rubro aseguran que se debe de andar con los documentos en regla para evitar sanciones a la hora de encontrarse con la autoridad, porque su documentación no está en orden. Hasta el momento diría yo de que pueda que sí. Sí, posiblemente sí, porque estábamos bien lejos de la entrada, entonces, y como normalmente abrieron a las 8. Entonces, nosotros estamos desde antes, pero para guardar ahí el puesto. Asimismo, reconoce que para poder hacer estos trámites y evitar las aglomeraciones, las autoridades de Sertrasen han tomado medidas de prevención que van desde el distanciamiento social hasta la toma de temperatura a todos los que hacen uso de estas instalaciones. Y la distancia sí, siempre se va respetando como están marcadas las líneas acá.
Eso les da también una ventaja. Sí, claro, es más ordenado. Cambio de licencia, el refrendo de tarjeta y los que vienen a tramitar lo que es el traspaso. ¿Y usted a qué viene? Yo ya a retirar vengo, tarjeta. Ya con todo el traspaso, sí, ya hice el trámite de traspaso, ya vengo a retirar. Ya solo entonces a recoger y eso. Solo a recoger, sí, y a cancelar. Sí. ¿Cuánto es que vale el...? Aproximadamente como 27 y fracción, creo. ¿De la tarjeta? Sí, con todo y el traspaso. Pero es de moto, ¿verdad? Es de motocicleta, sí. Recuerde que si usted le toca realizar su trámite en el mes de marzo, tiene hasta el 31 de julio. Si lo realizara en abril, tiene hasta el 31 de agosto. Si era en mayo, lo puede realizar en septiembre. Y si lo tiene que realizar en este mes de junio, tiene hasta el último día de octubre. En la zona oriental, recordamos que las oficinas de Sertrasen están ubicadas en la 15 calle Oriente, a 150 metros del Centro de Gobierno Departamental de la ciudad de San Miguel. Para CDN, Wilmer Lizama. Continuamos con más. Más de 1.600 millones de casos por dengue reporta la Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica durante el primer semestre del año. COVID-19, dengue, zika y chikungunya. En Latinoamérica confluyen las 4 enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud lo alerta. Hasta junio se reportaron más de 37.000 casos de chikungunya y alrededor de 7.500 casos de zika en la región. Todo eso mientras Latinoamérica es epicentro de contagios de coronavirus. Podemos decir que entre Brasil, Paraguay, Argentina también en este primer semestre ha sido intensa la transmisión del dengue. Más del 90% de los casos fueron reportados. En los países centroamericanos y del Caribe, en general, son los que tienen la mayor circulación del virus del dengue. El doctor José Luis San Martín, asesor regional de la OPS, advierte sobre los síntomas de las dos enfermedades. Hay uno que coincide, fiebre. Fiebre hay en dengue y hay en coronavirus, pero tienen características diferentes. De por sí en dengue no hay dificultad respiratoria, no hay tos marcada, no es una enfermedad respiratoria. La confluencia de estas dos enfermedades para la población estamos recomendando no automedicarse. El médico recordó que mientras el coronavirus puede evitarse con medidas de distanciamiento social, el dengue requiere reducir los criaderos de mosquitos. Y si estamos en confinamiento doméstico, pues es una buena oportunidad para dedicar al menos un día a la semana, por cualquiera o por toda la familia, en la búsqueda y eliminación de criaderos de este mosquito. Durante el primer semestre de 2020, 580 personas han muerto de dengue en la región, según la OPS, mientras que las cifras de decesos por coronavirus se cuentan en las decenas de miles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El caso de la masacre del Mozote dio hoy un nuevo paso, al renombrarse peritos que revisarán los archivos de la Fuerza Armada. El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, que lleva la causa de la masacre de El Mozote, realizó este viernes una audiencia especial para juramentar los peritos especialistas y dar inicio a las inspecciones de los archivos de guerra en diferentes guarniciones militares de nuestro país. Bueno, como víctimas estamos vemos con buenos ojos este momento que se ha hecho hoy, la de nombrar peritos ya para que puedan investigar los archivos militares en las guarniciones militares, como ustedes dijeron, y eso es algo bueno porque nosotros como víctimas hemos estado viendo eso que estaba negándose mucho tiempo. Los archivos nunca los quisieran entregar y todo eso. El abogado David Morales, de tutela legal del arzobispado, dijo a Sol TV Noticias que escudriñar los archivos militares permitirá conocer nuevos elementos y pormenores de algunas operaciones del ejército durante el conflicto armado, por lo que hizo un llamado al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y al presidente de la República, Nayib Bukele, a que se permita el ingreso a dichos documentos históricos. El tema más relevante es de que se han ordenado inspecciones en archivos militares, ¿no? Inspecciones judiciales bajo supervisión de un juez. Esperamos que, tratándose de una orden judicial, ya no hayan más bloqueos
de este gobierno, que al igual que gobiernos anteriores, han negado la información, han negado el acceso ya a otras autoridades públicas como el Instituto de Acceso a la Información. Esperemos que, tratándose de una autoridad judicial, colaboren y permitan el acceso. Se van a inspeccionar diferentes archivos en varias unidades militares del país, incluido el Estado Mayor, incluidos los archivos históricos del Batallón Atlacat, entre otros archivos importantes. La masacre del Mozote fue cometida por miembros del Batallón Atlacat en una operación militar al norte de Morazán a principios de la década de los 80, y donde fueron asesinados centenares de pobladores que hasta hoy esperan la pronta y debida justicia del Estado salvadoreño. Armando Reyes, Sol TV Noticias. En nuestra sección Tú eres el reportero le presentamos la historia de dos ancianos de diferentes puntos de San Miguel que requieren con urgencia una silla de ruedas. En esta sección Tú eres el reportero. Ya quedaba ya. No tengo quien, mi hijo se murió, ya no tengo quien, solita quedaba y una cajita. No me pichillo porque no me voy a morir de hambre. Solo con sí ya no puedo andar. Medicina, me ocupa cita para comprar medicina porque no tengo, ya no trabajo. ¿Yo qué voy a trabajar? ¿No? Trabajaba, pero bueno, no. Ay, no tengo familia ya. Necesito cita porque pasa enferma, me agarra el dolor de cabeza, me agarra como bola. Me capa de hogar, no tengo allá, no tengo quien, hamaca, no tengo, ya no está rompida. La cama me la rompieron, como que lo faltan. Me trasladé, me la rompieron. Necesito comida porque yo no hago nada, ya son las días. Hay los hipotas me andan, ¿verdad? Porque y Pablo, no tengo fuerza de andar en la silla. Cama, no tengo, me la hacía un tuco. No me quedo sola en la cara, me lo piquearon. En esta sección, Tú eres el reportero. Don Panta, le vamos a mandar un video allá para allá a ver si le consiguen una silla de ruedas para tal vez pueden venir los de los reporteros. A un canal le vamos a mandar el video. Ahí vienen para que le consigan una silla de ruedas porque ustedes anden movilizando, primero Dios. Para que vean las condiciones que esté y tal vez consigan una cama también. Esto fue Tú eres el reportero. Envíanos tu reporte al 6026-0009. Bien, queremos agradecerle a usted su amable sintonía en esta edición de día viernes. Que disfrute el fin de semana, lo esperamos el próximo lunes. Recuerde nuestras dos ediciones a las 5 de la tarde y 8 de la noche. Es todo por nuestra parte, en nombre de todo el equipo le decimos a usted que pase una feliz noche.